alegría en medio de la amargura. Y vamos a ir juntos a Éxodo capítulo 15, versículos 23, 24 y 25. Y dice así: cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amargura. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Así que Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Yo quiero profetizar sobre The Church Latinoamérica, sobre el liderazgo de The Church Latinoamérica. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo? Porque profetizo que esa tristeza se va a convertir en alegría, que esa amargura se va a volver dulzura, que esa enfermedad se va a volver en sanidad y la pobreza en prosperidad, la debilidad en fortaleza. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, alguien debería emocionarse mucho más. Alguien debería decir: Señor, eso es para mí. Dile a la persona que está a tu lado, dilo con ganas, dile: la tristeza va a salir de tu casa. Dile: la amargura va a salir de tu casa y la preocupación de tu corazón. Amén. Ahora quiero dar un poco de contexto de lo que está pasando en este escenario que acabamos de leer, de esta porción de la palabra. Sucede que hay una gran crisis que está enfrentando el pueblo. José ya ha muerto. Las tribus se han multiplicado. Hoy son esclavos en Egipto. Ahora es importante recordar esto, que cada uno de los hijos de Jacob murieron en Egipto. El pueblo se multiplicó en esclavitud. Entraron siendo una familia y salieron siendo una nación muy grande. Entraron poco de 70 personas y salieron millones de personas. Entraron siendo débiles, salieron siendo fuertes, y ya lo vamos a ver. Entraron siendo pobres y salieron ricos. Así que dígale a su vecino: no importa cómo entraste, llénalo de fe, dile: lo importante es cómo vas a salir. No importa cómo llegaste, lo importante es cómo te vas. No importa cómo comenzó Empodéranos para ti, lo importante es cómo vamos a terminar. No importa cómo comenzó tu 2026, lo importante es cómo vamos a llegar al 31 de diciembre del 2026. Yo he venido en esta mañana, escúchame iglesia, a profetizar que tenemos a un Dios que puede cambiar el final de nuestras historia. Dios es experto en cambiar finales. Veamos en qué rodea la vida de Moisés. Faraón está preocupado. ¿Por qué está preocupado? Porque el pueblo para él representa una amenaza. Faraón sabe, Faraón es consciente que si el pueblo se levanta, que si el pueblo se unía, tenía capacidad de derribar el mayor imperio de la época. Faraón lo sabía, pero la mente del pueblo estaba en esclavitud. La mente del pueblo estaba cauterizada, estaba bloqueada. Por lo tanto, ellos no podían pensarlo así. Era un pueblo que no tenía pastor. Era un pueblo que no tenía una guía espiritual, no tenía un sacerdote, no tenía un GPS. Era una potencia increíble. El pueblo de Israel era una potencia, pero se perdían. No lo sabían, eran grandes, pero no se desenvolvían. No porque no tuvieran la capacidad, no porque no tuvieran fuerza, no porque no fueran inteligentes, simplemente porque no tenían pastor. No tenían un pastor. Los que tenemos un pastor sabemos a dónde ir. Quien tiene un pastor despierta con el mapa en su mano.
Así que por falta de un pastor, de un guía, el pueblo era débil. El pueblo se había acostumbrado a la esclavitud. Tremendo eso, ¿verdad? Se habían acostumbrado a la esclavitud. Pero miren este escenario: nacían esclavos, se casaban esclavos, se multiplicaban esclavos, envejecían y morían siendo esclavos. Ahora no te estoy hablando de cualquier pueblo, te estoy hablando del pueblo escogido de Dios. Estoy hablando de la nación santa. Estoy hablando de lo que Abraham, de lo que dio la promesa de Abraham, de Dios a Abraham cuando le dice: puedes salir y contar las estrellas, puedes contar la arena del mar, porque así será tu descendencia. Pero en este escenario se encuentra el pueblo de Israel. Ahora el pueblo se multiplicaba. Diga conmigo: el pueblo se multiplicaba. Las mujeres egipcias tenían hijos, como dice mi esposo, como curís. Parecían hispanas, parecían colombianas. La mujer hispana le gusta tener hijos, a diferencia de una mujer japonesa. Una mujer japonesa tiene uno y a la fuerza. Pero la mujer hispana usted la ve y está embarazada, ¿cierto? Ese ejemplo lo seguimos nosotras, la familia Muñoz. Nos multiplicamos en 5 años. Terrible. Así que el faraón está preocupado porque las hebreas se multiplican rápido. Las hebreas no tenían dificultad para concebir. No necesitas, escúchame, querido líder, que alguien ore por ti para que tengas unción de multiplicación. Ya nacimos, desde el momento que Dios nos llamó, nacimos, tenemos una semilla de grandeza, de multiplicación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios creó los árboles y a cada árbol puso fruto. Le puso fruto dentro, colocó una semilla. Entonces lo que usted está buscando, Dios ya lo puso dentro de nosotros. Lo que estamos buscando para el 2026, Dios lo va a sacar de dentro de nosotros. Alguien está conmigo, ¿verdad? Él ya lo puso. Él ya lo puso en cada uno de nosotros. Así que Faraón está preocupado porque las hebreas, porque estas mujeres se estaban multiplicando rápido. Así que él tiene una idea, y es que llama a las parteras y les da la siguiente orden en Hebreos capítulo 1 versículo 15. Dice: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto. Mire la orden que le da Faraón a estas mujeres. Presten mucha atención. Durante el alumbramiento, si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, presta atención a esto: como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. ¿Cómo temían a quién? Y dice que también dejaron vivir a los varones. Y cuando el rey mandó a llamar las parteras, dice, le pregunta: ¿por qué hicieron esto? Les preguntó: ¿por qué dejaron con vida a los varones? Y mire lo que responden estas mujeres, las mujeres hebreas. Ellas responden así: las mujeres hebreas no son como las egipcias. Contestaron ellas: son más fuertes y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras, y los israelitas se multiplicaron y se hicieron cada vez más poderosos. ¿Sabes qué puedo pensar de esto? Que Satanás nunca imaginó que su proyecto primero iba a caer en manos de quien temían al Señor. En este caso, a las parteras.
¿Sabes qué creo en esta mañana, este fin de semana? Que Dios va a colocar en tu camino personas que temen su presencia. No te van a engañar. Dios va a colocar socios que temen al Señor. Dios va a colocar amigos que temen al Señor. Dios va a colocar vecinos que temen al Señor. Dios le va a dar un esposo a tu hija que teme al Señor. Dios le va a dar una esposa a tu hijo que teme al Señor. ¿Alguien está creyéndolo? Y sabes también lo segundo que veo acá. Las parteras decían: nosotros llegábamos y estas mujeres eran tan fuertes que llegábamos tarde. O sea, lo que las egipcias hacían en un tiempo largo, ellas lo recortaban porque eran tan fuertes. ¿Sabes qué? Creo que lo que estás proyectando para Dios, para 10 años en tu vida, Dios lo hará en pocos años. Dios lo hará en pocos meses. Esto es una evidencia de que Dios cumple eso que te estoy diciendo. Esta construcción era para 10 años. Dios lo ha hecho en 4 años. Yo no sé si alguien está aquí conmigo. ¿Alguien puede creerlo? Diga a la persona que está a su lado: debes creerlo. Ahora, quiero decirte, primero, quiero enseñarte 2 cosas que pasaron en Moisés. Primero, Moisés nace en el peor momento. Moisés nace ¿qué? En el peor momento. Los padres de Moisés quizás no tenían ni idea, no tenían ni la noción de lo que ellos estaban generando, de lo que ellos concibieron. Ellos estaban concibiendo una respuesta para una nación. Pero Moisés nace en el peor momento. Moisés nace en la peor crisis. El pueblo estaba esperando una respuesta que viniera de afuera, pero Dios estaba generando una respuesta adentro. Ellos estaban esperando que la solución viniera de afuera, pero Dios estaba generando una respuesta adentro. Lo que estamos esperando afuera, Dios lo está provocando adentro. Lo que tú necesitas, ya Dios lo dio. Así que Moisés, conocemos la historia, fue adoptado por la hija de Faraón. Moisés entra a la escuela de Egipto. Pasa a ser hebreo. De hebreo pasa a ser príncipe, perdón. De esclavo pasó a ser príncipe. De perdido pasó a ser príncipe. La sentencia que tenía de muerte por ser varón se volvió en un protocolo real. ¡Qué espectáculo! ¿Sabes por qué? Porque podemos darnos cuenta que Moisés no venció a Faraón cuando tenía 80 años. Moisés no lo venció cuando pasó todo lo del Mar Rojo. Él lo venció cuando tenía 3 meses y se fue a vivir a su casa. Fue a comer la comida del rey. Fue a vestir la ropa de Faraón. Lo venció allí. Pero Moisés no nace en las mejores condiciones. Pero también veamos un poco de la vida. ¿Cómo fue la vida de Moisés? Moisés comienza a estudiar, comienza a pensar como egipcio. Moisés comienza a vestirse como egipcio. Moisés entra a la universidad. Moisés se especializa en aritmética, jeroglíficos. Es un constructor maravilloso. Es un general. Era poeta. De hecho, era músico. ¿Sabes por qué digo eso? Porque Moisés fue el único hombre en la Biblia que cambió la alabanza del cielo. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando estaba una gran multitud con ropa blanca, donde toda lengua, toda nación estaba preparada para cantar, el Señor dijo: hoy cantaremos el cántico de Moisés. ¿Alguien se sabe el cántico de Moisés? Yo preparé para cantar, pero ya no quiero cantar. Grandes y maravillosas son tus obras, ¿sí? Señor Dios Todopoderoso. ¿Alguien se la sabe, vieja guardia? Justos y verdaderos son sus caminos. Muy bien, gracias. Estoy hablando del Moisés que recibió los estatutos de la Biblia. Estoy hablando del Moisés que también conocemos que recibió las tablas de la ley por el mismo dedo de Dios, que estaban escritas por el frente y estaban escritas por el frente y por detrás.
Él usaba sandalias reales, el cinto de los dioses. Usaba el collar que le hacía tener apariencia de egipcio. Tenía hasta las cejas pintadas de egipcio. Era especialista en deidad. Conocía cada dios, conocía toda la enciclopedia de los hebreos. Conocía cada templo, cada altar, cada forma de sacrificio. Pero ¿sabes qué era lo interesante de Moisés? Que tenía una hoja en blanco donde estaba escrito el Dios de los hebreos. Un Dios que no tenía nombre, un Dios que no tenía casa, un Dios que no tenía altar, un Dios que nadie conocía. Así que Dios preparó el nacimiento de Moisés, porque 100 años antes, mira esto que es importante también entenderlo. Antes de Moisés, 100 años antes, reinó alguien llamado Ekenatón. Ekenatón era esposo de Nefertiti. Era madrastra de Tutankamón. Por favor, no le pongan a sus hijos así. Y ellos creían que había un Dios por sobre todo. Ellos creían eso. Por eso cuando Dios habló con Moisés, Moisés se asustó, porque ya se creía que había un Dios por sobre todo. Así que mira esto, antes, Dios preparó el nacimiento de Moisés. Así que Dios no está improvisando con nuestro futuro. Dios no está improvisando con cada uno de nosotros. ¿Alguien está de acuerdo conmigo, cierto? Dígale a la persona que está a su lado: Dios no improvisa. Vamos, dígalo con fe: Dios no improvisa. Es más, te digo lo siguiente: nosotros siempre esperamos el 31 de diciembre del 2025 para pasar al 2026. Tenemos que esperar ese día. Yo te quiero dar una buena noticia: Dios ya estaba en tu 2026 antes de que tú llegaras al 31 de diciembre. ¿Alguien se alegra por eso? La Biblia ahora dice que Moisés huye de Egipto. ¿Por qué huye de Egipto? Porque mató a un egipcio. ¡Qué locura! Sale corriendo, empieza a atravesar el desierto. Su apariencia de egipcio va cayendo. Él va corriendo por el desierto, pierde su cinturón. Va corriendo por el desierto, pierde su collar. Va corriendo por el desierto. Su vida de egipcio se va cayendo. ¿Por qué? Porque el desierto saca de ti tu pasado. Del desierto saca a Egipto de tu vida. El desierto saca al mundo de nuestra vida. Cuando tú vas andando, Dios va sacando el pecado. Cuando tú vas andando, Él va sacando tu vieja naturaleza. Tú entras al desierto de una manera y sales de otra. ¿Alguien está de acuerdo conmigo, verdad? Y resulta que Moisés llega a un pozo. Y en ese pozo conoce a Séfora, la que más adelante iba a ser su esposa. Miren este contraste: Moisés era príncipe, pero Séfora era pastora. ¿Quién le enseñó a Moisés a pastorear? Su esposa. ¿Dónde están las esposas aquí? Dígame amén. ¿Se dan cuenta el poder de la esposa en su esposo? No como autoridad, sino como algo hermoso en cada uno de sus esposos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo, verdad? Moisés no sabía nada de ovejas. De hecho, para Moisés ser pastor era una abominación, porque él usaba espadas, pero su esposa usaba un cayado. Moisés no sabía nada de pastorear ovejas, así que él no comenzó pastoreando, sino él comenzó limpiando el lugar de las ovejas. Y ni siquiera sus ovejas eran las ovejas de su suegro. No era su propio rebaño. Él cuidaba el rebaño de su suegro. Así que él
andaba para arriba, para abajo con las ovejas de su suegro. ¿Sabes por qué? Porque antes de que Dios te dé algo, siempre te va a dar algo que no es tuyo para que cuides. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Él te dará algo. Él estaba siendo entrenado. ¿Alguien está siendo entrenado este fin de semana en este lugar? Voy a volver a repetirlo. ¿Alguien está siendo entrenado en este lugar? Así que cuando Moisés vio esto cuando Dios, vio esto de Moisés, que aprendió eso, se le apareció en una zarza. Y ahí va lo segundo que te quiero enseñar. Y es que Moisés no fue llamado en su mejor momento. Primero, Moisés no nació en el mejor momento. Moisés nació en el peor momento. Pero segundo, Moisés no fue llamado en su mejor momento. Lo llamó siendo un fracasado. Vivía con su suegro. No tenía su propio rebaño. No tenía su propia tribu. Dios no lo llamó siendo un príncipe respetado por todos, fino y noble. ¿Sabes por qué? Porque Dios también es experto en levantarnos en nuestro peor momento. ¿Alguien está conmigo? Voy a volver a repetirlo. Dios es experto en levantarte en tu peor momento. Él va a promovernos en el peor momento. Dios puede hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Él va a levantar tu nombre. En el mejor momento Dios va a activar tu ministerio. En el peor momento Él llamó a Moisés. Dios se le aparece se prende una zarza. Y Dios lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Yo creo que durante 40 años que estuvo por fuera Moisés intentó ocultar su nombre. Porque recuerden que había sido un asesino. Era un fugitivo. Él quería enterrar su nombre. Y Dios lo llama y le dice: Moisés, Moisés. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te levanta a menos de que desentierres tu identidad. Cuando Dios llama, nos llama por nuestro nombre. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Mira, Dios le está diciendo en pocas palabras a Moisés: no te estoy llamando porque hiciste algo bueno para que te busque. No te estoy llamando por lo que fuiste antes de que fueras un asesino. Te llamo porque hay gente clamando, porque mi pueblo está clamando. El pueblo clamó en Egipto y la zarza se encendió en Sinaí. Escúchame, iglesia, escúchame, líder, porque sé que aquí está Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, está San Pablo, está Barranca. Estamos conectados con Tunja, con Buenos Aires, con Landazuri. Escúchame, tú clamas aquí y Dios enciende la zarza en nuestra ciudad. Tú clamas aquí. Por eso honro a cada uno de los que da la prioridad a empoderamiento. Porque no es cualquier encuentro, no es un cualquier encuentro. Porque es aquí donde sale el clamor para encender zarzas en nuestras ciudades, encender zarzas en Bucaramanga, encender zarzas en Florida Blanca, encender zarzas en Piedecuesta, encender zarzas en Medellín, en San Pablo, en Landazuri, en Barranca, en Buenos Aires, en Tunja. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entre más gritas, entre más clamas, entre más deseas, más zarzas se encienden en Latinoamérica. Eso está pasando con Moisés. Dios le está diciendo: no te estoy llamando por lo bueno que eres o fuiste. Ahora Moisés toma el llamado, lo sabemos. Y dice la Biblia que Moisés tenía una vara. Y esa vara, cuando ya estaba en el pueblo, en Egipto, frente al faraón, se convertía en serpiente.
También resulta que los brujos vieron que eso pasaba con la vara de Moisés y ellos pudieron hacer lo mismo. Pero lo más impresionante y poderoso es que la serpiente de Moisés se comía a las de los brujos. ¿Sabes por qué? Porque el arma que te da el desierto es más poderosa que la que te da el palacio. Las herramientas que te da el desierto. Así que no huyas del desierto, porque lo que Dios haga en tu desierto serán las herramientas que Dios va a usar para liberar el pueblo. ¿Alguien está conmigo? Moisés libera al pueblo. Sabemos quizás la mayoría de los que estamos aquí cómo pasó. Pero sabes, antes de que el pueblo saliera, los egipcios le dan riquezas. ¿Le dan qué? Por eso no es cómo llegas, sino cómo te vas. No es cómo llegas, sino cómo te vas. Porque Dios es experto en darte acceso a lo que nunca tuviste, a entrar donde nunca pudiste, a tener lo que nunca tuviste. El pueblo se aproxima. Estoy saltándome varias partes de la historia para no alargarme tanto. Pero el pueblo se aproxima al Mar Rojo. Moisés no sabe qué hacer. Puedo pensar que, como muchos de nosotros, a veces en frente a desafíos muy grandes nos bloqueamos. Y seguramente Moisés olvidó que el grande mar que veía al frente a él, el mismo Dios que lo llamó, fue el mismo Dios que lo creó. ¿Cierto? Y Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Moisés, ¿qué tenía en su mano? Una vara. Para el mundo era una vara, pero para el reino espiritual era una llave. Miren Éxodo capítulo 14 versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Presten atención a esto, que quizás muchos no se habían dado cuenta. Dice: el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. O sea, Moisés, ¿cuánto tiempo tardó en abrir el mar? Toda la noche. El pueblo pasó en tierra seca. Estaban caminando. O sea, el mar sabía que su proyecto, el proyecto de Dios para ese momento, había llegado. Dice la Biblia que iba con Moisés, iban adelante del pueblo Miriam y Aarón, y iban cantando el himno de victoria. Ese sí ya no se lo voy a cantar. ¿Quiénes eran Miriam, Aarón y Moisés? Los más viejos, sí, los que estaban liderando. ¿Sabes qué? Me hablaba el Señor aquí, que hay poder también en la generación anterior. Y escúchame, yo no estoy viejita, yo apenas tengo 30 años. ¿Dónde están los clandestinos aquí? Levánteme su mano. Bueno, en San Pablo son radicals. En el tiempo aquí, estoy hablando aquí, yo fui radicals. O sea, eso fue antes de pandemia. Ya no soy clandestino. No, mentira, sí, todavía. Pero ¿sabes qué? Es impresionante, es que la generación pasada tiene un poder impresionante sobre la próxima generación. Porque esta generación, ¿dónde está la anterior? ¿Dónde está la anterior cuando era los shows de los jóvenes y todo eso? Vea, griten fuerte. Y ahora los más viejitos, ¿dónde están los más viejitos? Nosotros provocamos una fiesta en la próxima generación. ¿Sabes? Y no hablo solamente de gritar, porque todos sabemos gritar aquí. A veces uno en las fiestas bien bravas que arma nuestro pastor Esdras, uno ve aquí adultos y uno dice: uy, esta gente tiene más energía que uno. Pero ¿sabes? Somos inspiración para la próxima generación. ¿En qué somos inspiración? En tener buenos hogares. Las jóvenes de hoy van a decir: uy, yo quiero casarme bien, porque tal líder se casó bien, porque tal líder tiene hijos y los hijos sirven en la casa de Dios. O sea, somos una fiesta en el desierto. ¿Alguien está conmigo, cierto? Así que veamos otra vez, volvamos, no distraigamos tanto.
Atraviesan el mar. Pasa el primer día, pasa el segundo día. No tienen problemas esos 2 días. El problema vino al tercer día, porque ya no tenían agua, tenían sed. Y el primer versículo que leímos dice que el pueblo comenzó a criticar a Moisés y empezaron a desear volver atrás. Y en esa queja en la que estaban, miran al frente y de repente ven agua. ¿Ven qué? ¿Ven qué? Así que, miren, dejaron de reclamar porque vieron lo que ellos querían. ¿Sabes cuál es el problema de este tiempo? Es que queremos ver para dejar de reclamar. Y eso es contrario a la fe. Porque cuando tú reclamas, paralizas el mundo espiritual, mi querido líder. Bloqueas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a separar esa palabra reclamar en 2 partes: re y clamar. Este 2026 para The Church Latinoamérica es momento de dejar el re y empezar a clamar. Dejemos de estar quejándonos, dejemos de estar reclamando lo que quizás nos corresponde. Hay líderes que dicen: Dios, o bueno, pastores, llevo muchos años sirviendo y no veo nada. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó con todo el tiempo? Y estamos más reclamando y reclamando y reclamando. Por eso el reino espiritual se paraliza. Pero cuando tú te llenas de fe y empiezas a clamar, empiezas a creer, empiezas a decirle: Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en tu fidelidad, me levanto a profetizar, me levanto a declarar, me levanto a conquistar. Las cosas cambian en nuestra vida. Amén. Así que vamos a sacar el re y vamos a clamar más. Ahora, dice la Biblia también que salieron corriendo a tomar del agua que vieron. Y tomaron de manera desesperada. Y gritan: ¡ah, es amarga! Y volvieron a reclamar. Haga conmigo todos así. Que suene. Y dijeron: nos trajiste para morir. Si fuera cierto, ya el mar se hubiera cerrado en medio, cuando estaban en medio de ellos, ¿sí o no? Mira, quiero decirte esto, líder, iglesia. No es que Satanás te esté complicando la vida. Mírele a la que está a su lado. No lo mire, codelo así nomás. Dígale: escuche. No es que Satanás te esté complicando la vida, es que tú te adelantas. Moisés no dice que reclamó, tampoco dice que Moisés tomó. Dice que el pueblo fue el que reclamó, se adelantó y tomó. Así que escúchame esto, porque me distrae. Cada vez que una persona se adelanta a su sacerdote, cada vez que una persona pasa por encima de su pastor y hace cosas sin autorización, y yo quiero que ustedes entiendan el sentido, porque para eso les he dado todo el contexto, terminas bebiendo aguas amargas. No un refresco, no un cafecito con sabor a gloria de la cafetería. No digo que Coca-Cola, porque esa vaina sabe horrible, ¿cierto? Los que no dicen amén, ¿qué pasa? No estás bebiendo un agua saborizada, deliciosa. Estás bebiendo amargura. Y luego viene la queja. ¿Quién se queja? Moisés, el que bebió el agua amarga, el que quiso hacerlo a su manera. Mira, yo te garantizo, por otras historias que ahorita te las voy a contar, te garantizo que si Moisés
hubiera probado primero el agua habría sido dulce. Pero cuando el pueblo se adelanta y no respeta el orden, lo que prueba es amargura. ¿Alguien está conmigo? Y la historia que te voy a contar es Eliseo. Eliseo dice: prepárenme una comida. Pero su criado no obedeció completamente. En lugar de hacerla él, envió a uno de los hijos de los profetas. Dice que él salió y recogió hierbas silvestres. Y entre esas hierbas muy seguramente recogió hierbas que estaban contaminadas o que eran venenosas, y las echó a la olla, contaminando todo el alimento. Habían 100 hijos de los profetas, pero una decisión sin dirección, 99 quedaron en peligro. Así que de repente los hijos de los profetas comenzaron a gritar: hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. La Biblia no dice que Eliseo gritó. ¿Me están entendiendo? ¿Quiénes comieron primero? Otros. No comió Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque tu ansiedad te está complicando la vida. El no esperar en el Señor nos está complicando la vida. Nos adelantamos a procesos que Dios tiene para nuestra vida, pero queremos adelantarlos. ¿Y sabes que eso es una de las herramientas de Satanás? Cuando Satanás sabe, ya se da cuenta que no puede detenerte. Cuando Satanás dice: ay, a esta gente ya no la puedo sacar de allá, se la pasan metidos en la iglesia. Cuando ya no puede detenerte, te empuja para que hagas cosas antes de tiempo, antes de madurar. Empiezas a querer tocar promesas antes de estar listo. Y no es que no sea de Dios, sino que no es el tiempo de Dios. Porque lo que Dios prometió, cuando se toma fuera del orden y fuera del proceso, no alimenta. En cambio, causa muertes. Cuando no sigues instrucciones, vives situaciones que no deberías vivir. Vives consecuencias que no deberías vivir. Vives tragos amargos que no deberías tomar. Así que Dios le da la solución a Moisés y le dice: Moisés, toma ese madero. Moisés mira y había un madero. ¿De dónde sale el madero? Del árbol. Así que Dios le dice: lánzalo a las aguas. Moisés lo tomó, lo arrancó y lo lanzó al agua. Y el agua amarga se volvió dulce. ¿Sabes qué es lo interesante de esta historia? ¿Recuerdan que les dije que Moisés andaba para arriba y para abajo con las ovejas de su suegro? Él sabía el desierto, él ya había caminado el desierto para arriba y para abajo. ¿Sabes? Es interesante esta historia porque cuando él estaba atravesando ese desierto con las ovejas de su suegro, ese árbol ya estaba ahí, ya estaba creciendo. ¿Cuál árbol? El árbol de donde arrancó el madero que endulzó el agua. ¿Qué pasa cuando Moisés ve la zarza ardiendo? Cuando Dios lo llama, el árbol estaba creciendo. Quizás Moisés, después de su trabajo como pastor, se sentaba en una piedra, quizás miraba el horizonte, el desierto, y ese árbol estaba creciendo. Cuando regresó y se encontró con Aarón y Miriam, el árbol estaba creciendo. Cuando Dios empezó a ver las maravillas de Dios, las plagas de Egipto, el árbol seguía ¿qué? Porque mientras Moisés está en su proceso personal, Dios ya estaba creando la solución. Mientras Moisés estaba en su proceso personal, Dios ya estaba preparando las respuestas. Mientras Moisés estaba en su proceso personal, Dios ya tenía lo que iba a endulzar la amargura de su pueblo. Ahora escúchame esto: Moisés tomó un madero para traer dulzura al agua, pero Jesús subió al madero.
para traer salvación a toda la humanidad. O sea, escúchame en esto, porque esto es sombra. Esto que Moisés hizo de lanzar el agua fue una sombra de lo que Cristo hizo en la cruz para nuestra amargura. Así que escúchame muy bien, iglesia, con esto termino. Antes de que llegaran a Mara, antes de que tú llegaras a Mara, Dios ya había preparado un madero. Antes de que tú te enfrentaras a esa amargura del 2025, del 2024, del 2023, del 2022, del 2021, del 2020, antes de que llegaras a ese momento, Dios ya había preparado el madero. Antes de que te enfrentaras a la amargura, Dios ya había traído la respuesta. Antes de que bebieras agua amarga, Dios ya había sembrado una solución en tu proceso. Mira esto, iglesia, un solo vaso de agua amarga hizo que el pueblo olvidara el mar que habían acabado de atravesar. Solo un vaso, solo un momento de amargura, porque escúchame, líderes que están aquí, quizás algunos experimentaron en años pasados ese vaso amargo. Y eso les ha hecho olvidar todo lo bueno que Dios se ha hecho. Todo lo bueno que Dios ha hecho atrás. Pero están dejando de esperar todo lo bueno que Dios va a hacer adelante de cada uno de nosotros. Y escúchame muy bien esto. No permitas, mira a la persona que está a tu lado y dile: no permitas que una experiencia amarga, vamos, pero díselo proféticamente, dile: no permitas que una experiencia amarga borre todas las victorias que Dios ya te ha dado. Hola, soy el pastor Esdras Muñoz y quiero darte las gracias por ver este video. Si te bendijo, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de nada de lo que viene. Y aquí encontrarás palabra, fe, formación y herramientas para tu vida espiritual. Déjanos por favor en los comentarios qué fue lo que más te habló hoy y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Nos vemos pronto.